Si os parece, comenzamos. En primer lugar, pues bienvenidos todos y todas a este acto que organiza el Secretariado Diocesano de la Pastoral del Trabajo en colaboración con la Delegación de Pastoral Social y Promoción Humana. Quería, en primer lugar, agradecer a la sede universitaria que nos haya dejado este local para celebrar este acto. Mi hija es una joven maestra que hace 2 años se fue a trabajar a Barcelona y, estando allí, pues tuvo que buscar alojamiento. Lo único que pudo encontrar con arreglo a su sueldo de maestra fue alquilar una habitación por 400 euros que le ofrecieron. Este pasado viernes, 6 de febrero, escuchaba en la cadena SER, a través de una plataforma de esta de alquiler, donde se anunciaban ofertas para alquilar y se ofrecía la caseta de un jardín. Un jardín. Al día siguiente, en la misma radio, se hacía eco de otro anuncio, donde se ofrecía una cama, no una habitación, una cama. Cabe preguntarse si a este paso pues no nos debería extrañar que veamos ya hasta ofrecer compartir la cama. Bueno, pues este es el panorama que tenemos y el cual pues queríamos desde el Secretario de la Pastoral del Trabajo pues aportar también nuestro grano de arena a esta reflexión. El problema de la vivienda también tiene otras manifestaciones. Aquí en Alicante lo estamos viviendo de una manera quizás más pilla y en otros sitios, como en una ciudad de Madrid, esta mañana se ha vivido de una manera más cruel. Bien, la elaboración del cuaderno, que por cierto es este y está a la entrada, por si alguien no ha cogido uno, lo puede coger a la salida, ¿vale? La elaboración del cuaderno por parte del Secretariado, en colaboración, como he dicho, con la Delegación de Pastoral Social, surge como necesidad de la Iglesia de abordar este grave problema y reflexionar cómo está afectando a las personas trabajadoras, familias, jóvenes y colectivos más desfavorecidos. La vivienda debería tener la consideración de bien esencial para el desarrollo de la vida digna. Sin embargo, y fruto de las políticas puestas en marcha por los distintos gobiernos, han convertido la vivienda en un simple activo de inversión y de especulación, lo que impide a muchas personas, incluso estando trabajando, tener acceso a la misma. No es un problema nuevo y la Iglesia, a través de los años, ha ido también denunciándolo. En Solicitud Rei Sociales, una encíclica del Papa Juan Pablo II, él ya hacía referencia a ese problema. Y más recientemente el Papa Francisco también se ha referido cuando decía en su encíclica Laudato Si, que no solo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Bueno, pues para hablarnos de todo esto, de este problema tan gordo que tenemos, están con nosotros en esta mesa, voy a empezar pues aquí por orden, está Brittany Corral. ¿Dónde te he dejado yo la presentación? Aquí, vale. Ella tiene 24 años, es terapeuta ocupacional con un máster en neurorehabilitación y ahora mismo trabaja como supervisora en una residencia de discapacidad intelectual. Es militante de la Juventud Obrera Cristiana desde hace 8 años. Actualmente es la responsable de zona del País Valencià, lo que le está dando la oportunidad de conocer y empaparse de muchísimas realidades juveniles y pasarlas por el Evangelio. A continuación está Daniel Millo. Él es arquitecto comunitario, titulado en Arquitectura y doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante. Coordina el programa Asertos,
desde 14 y Arquitectura sin Fronteras España. Daniel realiza su trabajo desde la convicción de que todo el mundo debe de tener un hogar y trabajo adecuados y que la participación comunitaria es el mayor motor para el cambio social. Algunas de sus iniciativas sociales buscan la regeneración comunitaria de barrios vulnerados y entornos de nuestras ciudades que sufren las consecuencias de problemas sociales, económicos y residenciales. Las iniciativas que ha ayudado a impulsar han sido conocidas por la ONU Hábitat México en 2021, el Premio a la Innovación Social de la Obra Social La Caixa en 2022, el Premio Princesa de Girona Social 2024 y el Premio Porcelanosa Social 2025. Y a continuación está Juan Manuel Agullés. Es doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, con una tesis sobre la exclusión residencial en Alicante, especialista en Sociología Urbana. Realizó sus primeras investigaciones en Buenos Aires, en el movimiento cooperativista de vivienda. Durante 14 años trabajó en el Centro de Acogida para Personas Sin Hogar de Alicante, compatibilizando por temporadas esa actividad con la docencia universitaria. A partir de 2022 se está dedicando a la docencia e investigación a tiempo completo. Además, ha escrito varios libros de ensayo y crítica social. Actualmente es profesor ayudante, doctor del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante y miembro del Grupo de Investigación Criteri, Socioeconomía Crítica y Territori. Bien, pues como veis, creo que son gente que nos va a poder ilustrar bastante del tema que tenemos. En primer lugar, le voy a pasar la palabra a Daniel, cuando encuentre el folio donde la tenía. Vale. Daniel, quería preguntarte qué significa para una persona o familia tener o no una vivienda digna, su relación con el espacio en que se sitúa y con la comunidad en la que está. ¿Se trata solo de hacer viviendas para solventar este problema? ¿Hay alguna otra alternativa que se pueda dar en la sociedad a la escasez de vivienda? Bueno, pues muchas gracias. A ver si se me oye bien. Sí, vale. Bueno, gracias por invitarme. Yo me siento muy afortunado porque es un tema apasionante y los que nos dedicamos a él sabemos que es muy complicado, es decir, que no hay solución fácil, ¿no?, para el problema que tenemos, pero nos apasiona y yo formo parte de un grupo de trabajo muy diverso y no han podido venir hoy, pero que bueno, son compañeros arquitectos, arquitectas, educadores sociales, que es lo que llamamos el programa SERTOS, y la verdad es que nos estamos dejando la piel, ¿no? O sea, que es un tema que a día de hoy nos genera mucho esfuerzo, mucho sufrimiento porque no llegamos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos trabajando en esto, da igual si es sobre terreno o si es desde la investigación o si es desde los poderes públicos, si nos importa, pues nos está costando, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Yo, un poco para contestarle a la pregunta, que es una pregunta muy buena, el tema de la dignidad en la vivienda se puede ver desde diferentes prismas, ¿no? Hay un tema muy material, que es que sabemos lo que es una vivienda digna desde el punto de vista normativo, que es una vivienda suficientemente espaciosa, con suficiente luz, sin humedades, ¿no?, que no tenga patología. Todo eso está completamente tipificado, pero lo que también sabemos es que para tener una vida digna no solo nos hace falta unas condiciones materiales dignas, sino que también nos hacen falta unas condiciones sociales y relacionales, ¿no?, mentales, sociales, relacionales, que sean dignas. Y hay un tema, es que estamos llegando a tal precariedad, ¿no?, como la que has descrito. Yo vengo, para que veáis de dónde vengo yo vengo de trabajar en temas de chabolismo. Y está la cosa tan mal
que me han ido arrastrando a temas de barrio, simplemente, ¿no? Porque nuestros barrios se están convirtiendo prácticamente en chabolismos encubiertos, ¿no? Vemos situaciones dramáticas en Colonia Requena, Virgen del Remedio, en Carolinas, gente que está viviendo en situaciones de hacinamiento y de insalubridad en la vivienda que son muy preocupantes. No quiero comparar, pero muchas veces no están viviendo mejor que gente que está viviendo en chabolas en el barrio del Cementerio. Es decir, que estamos en una situación muy compleja. Y yo voy a responder la pregunta al revés, ¿no? Nosotros actuamos desde, que luego Juanma nos va a hablar seguro muy bien de esto, que es el tema de la exclusión residencial. Trabajamos mucho desde la perspectiva de la vulnerabilidad urbana, porque a día de hoy, por culpa de la exclusión residencial, lo que vemos es que nuestras ciudades se están convirtiendo en lugares de confinamiento, donde hay gente que vive en barrios que están mal desde el punto de vista residencial, la gente no se puede permitir rehabilitar sus viviendas, pero es que también la gente que acaba ahí tiene problemas de acceso al empleo y muchas veces tiene problemas también sociales, ¿no? De madres solas, personas mayores aisladas, personas menores sin mayores a su cargo, en fin, un montón de dimensiones de la vulnerabilidad que se van superponiendo. Entonces, al final, lo que vemos es que la gente que tiene dificultad en la vivienda también tiene muchas otras dificultades. Y cuento todo esto porque seguramente, no sé si habéis oído hablar del tema de la vivienda primero, ¿no? El housing first. Pues dentro de las lógicas del housing first, mucha gente lo que dice es, hombre, la vivienda primero, y aporta vivienda y nos olvidamos. No, no es esto. Lo que tenemos que hacer es, empezando por la vivienda, trabajar todo lo demás. Y el problema es que si no tenemos vivienda, no podemos trabajar todo lo demás. Es decir, que una persona joven con toda la vida por delante que se va a Barcelona a trabajar como maestra, si no encuentra vivienda, le va a costar mucho desarrollarse bien como profesional, le va a costar mucho establecer relaciones de confianza, en fin, le va a costar mucho todo. Y lo que vemos hoy es que en ciertos barrios, a la mayoría de la gente en ese barrio le cuesta mucho todo. Entonces, hemos generado un caldo de cultivo de gente que lo está pasando fatal desde hace generaciones y que aún así sobrevive. Me estoy poniendo negativo, así que voy a pasar a la parte positiva. Lo que hacemos desde Asertos es trabajar en estos barrios, es decir, nuestros equipos están en los barrios a pie de calle. Yo soy arquitecto, pero como ha comentado Paco, también al final de mucho buscar me he hecho doctor, porque estas cosas es como va buscando formas de hacer y al final pues tuve la suerte de que en la academia me hicieron un hueco y soy doctor en salud pública. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que el impacto de lo que hacíamos era tan grande en salud que lo que hacíamos era programas de salud pública, o sea que podíamos medirlo en salud física, en salud mental y en salud relacional, ¿no? Entonces, al final nosotros lo que hacemos es, yendo a los barrios, trabajando relaciones de confianza con la gente, no desde una oficina, en la calle, en los bares, en las casas, hablando con la gente, dándole tiempo a la gente, no dándole 5 minutos, no dándole 15 minutos cada 6 meses. Lo digo porque sabemos que hay muchos servicios saturados, al final la saturación de los servicios lo que hace es que no podemos hacer lo que nosotros estamos haciendo, desde centros de salud o centros sociales. Pues pasando tiempo con la gente conseguimos entender no solo cuáles son las necesidades de la gente, sino también cuáles son sus deseos, cuáles son sus talentos, y a través de los talentos construimos, porque a través de las necesidades y de las dificultades es muy difícil construir. Se puede ayudar, pero es muy difícil construir, ¿no? Entonces, lo que intentamos construir es, desde dentro hacia afuera, relaciones de confianza fuertes, para que poco a poco esa gente vaya sintiéndose líder de su propia mejora. Porque al final, y ya sí que respondo, lo que nos hace falta no es solo proveer, porque sí, tenemos que proveer a toda nuestra población de una vivienda que cueste como mucho 1/3 de sus ingresos. Eso es lo que tenemos que conseguir a través de vivienda social, vivienda de alquiler, vivienda en propiedad. Me da igual, en eso soy muy abierto. Si alguien quiere regalar vivienda, que la regale. Pero lo que necesitamos es que toda nuestra población, ahora y hacia el futuro, sea capaz de conseguir una vivienda, que suponga 1/3 de sus ingresos, y además que a partir de esa situación sea capaz de construir relaciones de confianza a su alrededor que le hagan tener una vida buena. Pues en eso estamos, ¿no? Entonces nosotros al final lo que hacemos es buscar alianzas en los barrios, que el barrio se haga fuerte y aportar recursos externos para que los controle el barrio. Que esto es muy importante. No para que el recurso externo le diga al barrio, ahora te lo doy, ahora te lo quito. Y no hablo de ayuntamientos, hablo de consellerías, hablo de estados, me da igual. Lo que es importantísimo es que el barrio fuerte, las comunidades de confianza fuertes,
gobiernen los recursos externos. Y así conseguiremos darle la vuelta a la moneda, que es vivienda digna, barrio digno, relaciones dignas, ¿no? No sé si he contestado suficientemente la pregunta. Si no, pregúntame más. Sí, en confianza. Seguro, no, está claro. Hombre, a mí lo que más me llama de lo que estás exponiendo es el aspecto comunitario, ¿no? que resalta en todo lo que ponen, ¿no? Que sean ellos los que desde sí mismos cojan ese empoderamiento y para juntos hacer cosas de ese tipo. Y nos estamos formando mucho, lo digo porque mucha gente nos ve a los arquitectos con miedo, y con razón, porque los arquitectos somos, ¿cómo se dice esto? Maestrillos de todo, ¿sabes? O sea, que hay veces que dices, soy arquitecto, voy a hacer trabajos sociales, no, hacer arquitectura, que es arquitecto. Entonces, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que a través de lo que llamamos arquitectura participativa, que al final son metodologías para hacer una buena arquitectura, podemos servirle al desarrollo comunitario. Entonces, por eso tenemos un educador social dentro del equipo y al final lo que intentamos es que nuestro proyectito de arquitectura o proyectito de urbanismo, que al final son tiempos cortos, puedan ponerse al servicio de los tiempos largos, que son los tiempos de lo comunitario, ¿no? Y los tiempos, al final, del fuego lento, ¿no? Muy bien. Si no tenía así ninguna pregunta más preparada para ti, si quieres añadir algo. No, yo lo que había pensado, porque me había preparado todo un 15 minutos, pero sabiendo lo que se va a contar, he pensado, si os parece bien, cuando acabemos, reiterar. Sí. Como tú ves. Y también, igual si hay preguntas, lo digo porque a veces se hace un poco tedioso que 15 minutos de seguido, pero... Muy bien. Pues vamos a pasar con Juan Manuel Agullés. Yo, claro, como tú eres uno de los expertos de los que ha hecho el informe FOESA, pues quería preguntarte sobre qué problemas de accesibilidad a la vivienda existen en la provincia de Alicante y qué efectos está teniendo, a quiénes está afectando más, e incluso pues qué soluciones cabría plantear. Bueno, pues gracias. Ay, perdón. Bueno, gracias primero por la invitación y por la pregunta, Paco. Bueno, como decía Daniel, hay que desconfiar de quien diga la solución es fácil, es esta, ¿no? Porque hay que ponerse alerta. Es un problema muy complejo y, claro, desde el informe FOESA, pues yo esta es la primera vez que participo en el informe FOESA. Participamos en el informe territorial de la Comunidad Valenciana, que abordaba dos aspectos distintos. Un equipo de Valencia estaba trabajando con el capital social a nivel y el tejido comunitario en los barrios, y a un equipo de la Universidad de Alicante, que había una economista, otro sociólogo, yo y después una trabajadora social en Valencia, se nos encargó a hacer el informe de la parte de la exclusión residencial en la Comunidad Valenciana. Digo la Comunidad Valenciana porque la encuesta es significativa, los datos son significativos a ese nivel. Descendiendo a nivel municipal o provincial, ya los datos empiezan a tener representatividad estadística. No quiere decir que no sean significativos, son importantes, pero yo lo que he traído son algunos datos que respondían un poco a las preguntas que me ha hecho Paco sobre accesibilidad, fundamentalmente, y después también sobre algunas cuestiones de vulnerabilidad y de inseguridad en la tenencia, ¿no? Bueno, lo primero es, cuando hablamos de accesibilidad a la vivienda, normalmente hay que, y también lo recoge el informe FOESA, hay que tener en cuenta dos formas de accesibilidad, lo que dirían los economistas ex ante y ex post. Es decir, la accesibilidad es acceder a la primera vivienda, por ejemplo, y ex post sería mantener la vivienda. Puede haber problemas de accesibilidad en los dos momentos. Cuando vas a acceder, ¿no?, que era lo que contaba Paco antes, de alguien que va a buscar por primera vez a una ciudad alojamiento y se encuentra con este problema, o quien tiene problemas para mantener el alojamiento habitual. Serían dos problemas de accesibilidad distintos. Si nos centramos en el primero de ellos, lo que se recoge en el informe FOESA, algunas de las causas fundamentales. La primera sería el estancamiento de las retribuciones salariales en relación a la subida de los precios de la vivienda, tanto de la propiedad como del alquiler. Eso es lo fundamental, es una de las
de las cuestiones fundamentales, los salarios. Si han crecido ha sido muy poco y en algunos casos no lo han hecho, se han estancado, pero si lo medimos en relación a cómo ha aumentado el precio de la vivienda, nos encontramos en una situación que hace que cada vez los hogares y las familias tengan que realizar un mayor esfuerzo para pagar la renta habitual del lugar donde vive. Y eso es uno de los primeros condicionantes en la accesibilidad. Aquí tenéis los precios de la vivienda. Estos son gráficos del informe FOESA en la Comunidad Valenciana, Alicante, Castellón y Valencia, los precios del alquiler, cómo han ido subiendo desde 2000 a 2024. Pero si nos vamos a los datos del Banco de España, que recoge los datos entre 2015 y 2022, la subida del precio medio por metro cuadrado acumulado, lo que ha subido desde 2015 a 2022, el Banco de España señalaba que había algunas ciudades de todo el Estado que recogían incrementos de hasta el 50%, y es el caso de la ciudad de Valencia. Pero si os dais cuenta, las siguientes, que están entre el 40 y el 45, son Palma, Málaga, Alicante y Castellón. Es decir, la Comunidad Valenciana, sus 3 capitales de provincia, están sumidas en ese proceso alcista del precio del alquiler, ¿no? En este caso, que incide fundamentalmente en todas aquellas personas que son inquilinas, ¿no? Que son arrendatarias de un inmueble y que están teniendo que asumir este incremento del coste. La segunda el segundo de los motivos sería las restricciones al crédito hipotecario, que es una de las formas de la accesibilidad a la vivienda más importantes. Es decir, casi el 80% de las personas que eran propietarias de su vivienda en España desde los años 60 en adelante, todas lo han sido, la mayoría lo han sido a través del crédito hipotecario. Pero lo que sucedió después de la crisis de 2008, la fiscalización bancaria de las instituciones europeas, a través de lo que se llamó ¿cómo se llamaba esto? Que lo tengo por aquí. El acuerdo de Basilea III de fiscalización de los créditos que dan los bancos, lo que hizo fue recortar muchísimo el crédito hipotecario o endurecer mucho las condiciones en la financiación, ¿vale? Eso lo que hizo fundamentalmente es que las personas que accedían por primera vez a una vivienda, si querían contratar un crédito hipotecario, tuviesen que aportar un ahorro pues del 20 o del 30%, ¿no? Y que las condiciones de fiabilidad de quienes van a tomar el préstamo se endureciesen mucho. Tenías que aportar ya no solo 3 nóminas, sino un contrato indefinido, un nivel de renta, con lo cual eso lo que hizo fue que la demanda de vivienda menos solvente fuese derivada al mercado de alquiler. Y eso es importante tenerlo en cuenta como factor, porque ese cierre de los créditos hipotecarios fue lo que destinó una gran parte de esa demanda que no contaba para las hipotecas al mercado del alquiler, un mercado de alquiler que fundamentalmente era privado, porque alquiler público en España es una cosa, es como un unicornio, ¿no? Es un animal mitológico, no existe, estamos por debajo, muy por debajo de los estándares de Europa en eso, ¿no? Y Daniel lo sabrá mejor que yo. Entonces, esa es otra de las causas fundamentales. Y por último, muy relacionado con esto, la ausencia de políticas públicas en la oferta de vivienda asequible y adecuada. Es decir, se juntan estos 3 factores. Los salarios están estancados respecto al precio, hay un trasvase de la demanda que no puede acceder a la hipoteca a un mercado de alquiler que es privado y además hay una ausencia, una carencia de políticas públicas de alquiler social, alquiler asequible y vivienda de todo tipo, ¿no? Asequible. Eso es lo que se referiría al ex ante, ¿no? A la accesibilidad para la vivienda. Cuando hablamos de la accesibilidad, del mantenimiento de la vivienda, aquí tenéis, por ejemplo, un gráfico del aumento de la renta por el pago de alquiler entre 2018 y 2022. Son datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El total de la Comunidad Valenciana está entre el 22 y 23% y las capitales de provincia, pues ya veis lo que es
Eso es el 31% en Valencia, en Alicante cerca del 25%. Eso es lo que ha tenido que asumir, lo que han tenido que asumir las familias que están pagando una renta por alquiler. Un incremento de 2018 a 2022 del 30 o el 20% en lo que están pagando. Eso ha hecho que aumente fundamentalmente el número de hogares con problemas de exclusión social en la vivienda, que es algo que mide el informe FOESA. ¿Vale? Se miden cuáles son los problemas en la vivienda, en distintas dimensiones: hacinamiento, no poder estar retrasado un par de meses o 3 en las cuotas del pago del alquiler, no poder pagar los suministros, ¿no? Varias dimensiones de la exclusión en la vivienda. Lo que se ve ahí en ese gráfico fundamentalmente es lo que tenéis en la segunda columna, que es la Comunidad Valenciana. Ahí se ve el total de los hogares que están en una situación de propiedad, alquiler o cesión gratuita. Lo importante, o lo que quiero destacar aquí, es ese 19,4%, es el tanto por ciento de hogares que en la Comunidad Valenciana viven de alquiler. Y lo que está al lado, ese 37,8%, es el porcentaje de esos hogares que viven de alquiler que están en una situación de riesgo de pobreza o exclusión. Es decir, que las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión se centran fundamentalmente y muy significativamente en las personas que viven de alquiler. ¿Vale? Con todo lo que conlleva también las condiciones de inseguridad en la tenencia, ¿no? Los cambios, las presiones inmobiliarias para que haya rotación de inquilinos. Esto nos está hablando de una vulnerabilidad muy específica que se está centrando en las personas que viven de alquiler, ¿no? Eso hace que hasta un 23,8% de los hogares en la Comunidad Valenciana tengan algún problema de exclusión en la dimensión de la vivienda. Estamos hablando de un 23,8%. Ahora después veremos lo que significa eso, ¿no? en otros números. 23,9, aquí pone 20,9, bueno, 8,9 de hogares presentan algún problema de exclusión social en la dimensión de la vivienda. Eso son 513.000 hogares que presentan alguna problemática en la vivienda. Eso significa que alrededor de 1,2 millones de personas en esos 513.000 hogares están sujetas a problemas de exclusión residencial en la Comunidad Valenciana. Y quiere decir que deben hacer frente a situaciones de precariedad o inseguridad relacionadas con la vivienda donde residen habitualmente. Esto no sé si se ve bien. Sí se ve, aquí en grande sí. Esto es el cálculo que hace el informe FOESA adoptando una tipología europea, que es la tipología europea del sinhogarismo y la exclusión residencial, ETOS, por sus siglas en inglés. Cogen dos categorías, que son la de vivienda insegura y vivienda inadecuada, y hacen el cálculo, ¿no? Vivienda insegura, vivir en una vivienda sin título legal, vivir temporalmente con familiares o amigos de forma involuntaria, y se calcula el número, el porcentaje de personas y el porcentaje de hogares y el número en miles. 180.000 hogares, porque ese 180 es en miles, 180.000 hogares en la Comunidad Valenciana estarían en esa situación, en esa primera situación. Después, hogares que tienen una notificación legal de abandono de vivienda, es decir, que están en un proceso de lanzamiento o de desahucio por impago. Eso, el hogar ha sufrido problemas económicos, algún tipo de amenaza de expulsión de la vivienda, inmediata o no, a lo largo del último año. 70.000. Y al final, vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja. Eso es otra de las dimensiones que se miden. ¿Algún miembro del hogar ha recibido malos tratos? Bueno, 10.000. Como veis, 180.000. Bueno, aquí el total sería la suma de todo eso. Serían los hogares que se encuentran en una situación de vivienda insegura.
Veis que las dimensiones de inseguridad pueden ser distintas. Pueden tener que ver con la tenencia, pueden tener que ver con la propia composición del hogar, con las relaciones que se dan dentro. Y por último, la vivienda inadecuada, ¿no? Vivir en una estructura temporal o chabola, que comentaba Daniel antes también se calcula unos 10.000 hogares. Vivir en una vivienda no apropiada según legislación estatal. El hogar donde se reside se encuentra en un entorno muy degradado o la vivienda tiene deficiencias graves de construcción, eso también se calcula, 130.000. Y el último ítem es vivir en una vivienda masificada, que aquí FOESA lo que hace es cuando se tienen menos de 15 metros cuadrados por persona. Eso es lo que en otras tipologías del ADETO se llama hacinamiento extremo, ¿no? Y aquí dicen vivienda masificada, unos 10.000 también hogares. Estos son los datos que recoge el informe FOESA. No sé cómo voy de tiempo por ir dándome prisa. Continúa. Lo siguiente era a quién afecta principalmente la exclusión residencial. Como el informe FOESA solo recoge datos de vivienda insegura y vivienda inadecuada, eso deja fuera otras dos categorías, que es sin vivienda y sin techo, que son las otras dos categorías analíticas que tiene esa tipología. Entonces, como yo he trabajado mucho tiempo en un albergue para personas sin hogar, en el centro de acogida, el anterior centro de acogida, pues quería recoger aquí esta gráfica es de un proyecto piloto de recuentos nocturnos en España que se hizo en 2023, ¿no? Y esto es la tasa de personas sin hogar por cada 1.000 habitantes. Es decir, que el tamaño de la población que hizo el recuento está ponderado, ¿no? Porque es una tasa por cada 1.000 habitantes. Fijaros en el ranking, en las 5 primeras, la Comunidad Valenciana tiene el dudoso honor de que también sus 3 capitales de provincia se encuentran entre las 5 ciudades, municipios que hicieron estos recuentos. Está Palma y Córdoba y después Valencia, la tasa de personas sin hogar por cada 1.000 habitantes 1,3, Castellón 1,090 y Alicante 1,089. Y después tenéis el resto de municipios que se sumaron a estos recuentos, ¿vale? Es decir, como veis, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking de la subida de los precios de alquiler y encabeza al mismo tiempo el ranking del número de personas sin hogar, ¿no? Y a veces estas realidades parece que se abordan desde puntos de vista distintos, ¿no? La vivienda la abordan los economistas y estas cuestiones la abordan los servicios sociales, los educadores, trabajadores y algún sociólogo perdido como yo, ¿no? Pero en realidad como que parecería que son dos realidades que no tienen nada que ver, pero sin embargo parece que sí, ¿no? Que hay factores que están incidiendo en que esa exclusión residencial se agrave, se profundice y cada vez vaya afectando a un núcleo de personas mucho más amplio, ¿no? Por eso, las personas sin hogar serían uno de los primeros colectivos o de las primeras el grupo de personas que se ven afectadas. Después, según recoge el informe FOESA, según el Consejo de la Juventud de España, en 2023 la tasa de emancipación juvenil en la Comunidad Valenciana se situaba a finales de 2023 en el 16,5%, un poco por debajo de la media y habiendo mejorado relativamente respecto a otros años, ¿eh? Pero estamos diciendo que solo un 16,5% de las personas entre 18 y 29 años se emancipa. Es decir, es un fenómeno estructural, no es solo una cuestión anecdótica de alguien que no encuentra, no, es una cuestión estructural. La gran mayoría de hogares jóvenes que se van a formar no lo pueden hacer o están teniendo que retrasar mucho la edad de emancipación. Lo que decía, un problema estructural que tiene que ver con la persistencia de la precariedad laboral, de las altas tasas de desempleo juvenil también, y la temporalidad, de los salarios reducidos. En un cálculo que hizo creo que el Banco de España también, alquilar una vivienda en solitario en la Comunidad Valenciana supondría destinar el 87,9% del salario juvenil. Si tomamos el salario, la mediana del salario juvenil, lo que representa una persona con ese salario juvenil tendría que emplear el 87,9% de su salario a pagar un alquiler de una vivienda. Esas son las características, ¿no?
un 10,6% de los jóvenes emancipados, este dato es a nivel nacional en España, comparten vivienda con personas sin vínculo familiar. Es decir, que muy probablemente no hayan elegido compartir vivienda, sino que haya sido porque necesitan compartir gastos. Eso frente al 3% del conjunto de la población. Es decir, en la población joven, tener que compartir vivienda sin haberlo buscado ni deseado es también uno de los problemas. Voy terminando ya con algunos, por parte de la pregunta era ¿quién está afectando más? Hemos visto personas sin hogar, ¿no?, que está creciendo el número, hogares jóvenes, la formación de hogares, pero después dentro de las situaciones de inseguridad o inadecuación de la vivienda encontramos que los hogares encabezados por mujeres representan el 43,8%, ¿vale?, de hogares que tienen problemas de inadecuación o de inseguridad de la vivienda, aunque solo constituyen el 34,9% del total. Es decir, los hogares encabezados en la Comunidad Valenciana por mujeres son el 34,9%, pero de ese 34,9%, el 43,8% tienen problemas de exclusión residencial. Los hogares donde la persona que aporta el ingreso principal está en desempleo. El 18% de esos hogares, 18,6% de esos hogares están en una situación de exclusión residencial, ¿no?, o tienen problemas de inseguridad o inadecuación en la vivienda, siendo que esos hogares representan solo el 7,3% en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Las parejas con hijos e hijas a cargo, el 65,1% de parejas con hijas e hijos a cargo tienen problemas de exclusión residencial en la vivienda, siendo que representan el 9,3% del total. Y por último, la persona que sostiene económicamente el hogar ha nacido en el extranjero, hay un 32,2% de los casos que tienen problemas de exclusión residencial, siendo que sobre el total representan un 18,2%. Estos serían algunas de las características, ¿no?, de grupos que se ven más afectados, ¿no?, por esta situación. Ya voy acabando con la cuestión de las soluciones. Como no hay soluciones fáciles, pues yo me lo he planteado como, primero, las que no serían soluciones, ¿no?, que me parece como más fácil muchas veces. Las que no serían soluciones, construir más para que baje el precio, porque eso se está escuchando mucho. Alguien puede leer todos estos datos, y es una cosa que nos pasa mucho a los sociólogos, que presentamos un montón de datos y porcentajes, pero después llega alguien y con eso mismo hace una interpretación totalmente distinta, ¿no? Sí. Ah, vale. Decía que lo que no serían soluciones, y es una solución que se está escuchando mucho al ver todos estos datos, es, bueno, construyamos más para que baje el precio, ¿vale? No sería una solución. ¿Por qué no sería una solución? Porque de 1998 a 2008 se construyó más vivienda que casi en toda la historia del país, se liberalizó suelo de una forma inaudita y el precio siguió subiendo. De hecho, al final del ciclo, en 2007, se había duplicado el precio de la vivienda, se había cuadruplicado el precio del suelo, porque la vivienda tiene un comportamiento antieconómico. Es decir, que haya más oferta no baja el precio, porque la demanda de vivienda es inelástica, según dicen los economistas. Inelástica quiere decir que todo el mundo necesita una vivienda. Es una demanda potencialmente infinita y además tiene un uso monopólico. Es decir, la vivienda está aquí y en este lugar. No me vale que me des otra en Sebastopol. No, yo la quiero aquí, porque está mi familia aquí, porque tiene lazos comunitarios. Entonces eso... ¿Se entiende esto que digo? Es decir, la visión economicista de construir más para que baje el precio no ha funcionado. Es decir, no es solo una cuestión de principios, es que la historia nos lo dice. Ayudas directas para el pago sin regulación de precios, que es otro de los mecanismos. Ofrecer ayuda directa para que la gente pueda pagar los precios que están subiendo. Eso, si no hay una restricción, si no hay un tope a los precios, lo que hace es poner dinero en circulación que directamente pasa de las administraciones a los arrendatarios e inmediatamente después, al mes siguiente, a los arrendadores, porque los precios van subiendo en relación a esa masa de dinero
que aparece. Descuentos fiscales a los arrendadores para que se avengan a limitar, ¿no?, su ambición. El problema que tiene es que la evasión fiscal dentro del alquiler, la no declaración del alquiler, está de en torno al 40% según algunos sindicatos de la hacienda pública, algunos funcionarios de la hacienda pública, entre el 30 y el 40% puede ser que no se declare. Es decir, si no declaras el alquiler, ni te acoges a estos beneficios fiscales ni te afectan. Por último, la que no sería seguir igual, ¿no? Seguir igual, esa tampoco vale. Ninguna de las anteriores, pero seguir igual tampoco. Las que podrían serlo, yo esto lo digo mucho con la boca pequeña, no lo sé, podrían serlo por lo que se ha experimentado en otros lugares, por algunos libros que han salido últimamente muy recomendables, como el de Javier Burón, el del problema de la vivienda, o el secuestro de la vivienda de Jaime Palomera, que analizan los casos de Viena, por ejemplo, el caso de la vivienda pública en Viena. Algunas cosas, recomendaciones de gente que sabe más que yo de esto. Compra pública de vivienda e incluso expropiación de la vacía. Parece que decir esto es como, ay, no, pero sí, compra pública y expropiación de vivienda vacía, que se sepa que se está utilizando de forma especulativa. Regulación de los precios del alquiler. Para que sean efectivas otras medidas tiene que haber una regulación de los precios del alquiler. Regulación de la actividad de las plataformas de alquiler temporal y vacacional, que es un actor que ha aparecido relativamente hace poco y que está influyendo de forma fundamental, y ya lo hemos visto en las capitales de provincia turísticas, eso está siendo un actor fundamental y es un actor que no estaba regulado. Esta idea de la plataforma de economía colaborativa ha tenido muchos problemas para regularse. Se han profesionalizado y ya son operadores opacos dentro del mercado de alquiler. Impuestos a las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, las conocidas SOCIMI, que no cotizan como cotiza cualquier otra empresa, tiene reducciones en lugar de... Esos impuestos servirían, ¿no?, para financiar algo de la política pública de vivienda, inexistente o casi inexistente. La obligación de destinar un porcentaje de vivienda asequible y de alquiler social para estas sociedades o grandes tenedores de vivienda. Y sobre todo, y fundamental, y en esto hace mucho hincapié este autor que decía, Javier Burón, es la retención de suelo público, planificación y promoción. No significa que no haya que construir, habrá que construir, pero lo importante es la retención de suelo público, ¿vale? Que el parque público de vivienda después no pase al mercado, que no se le venda después a la gente esa casa, que esa casa constituye un parque público amplio. Esto es la experiencia de Viena, ¿no? Es algo que se menciona, el 60% de la vivienda es pública, pero eso requiere de una inversión muy a largo plazo, no dependiendo de que venga un gobierno u otro. Eso tiene que ser una política de Estado, ¿no? Por eso digo que podrían ser soluciones. Pero no olvidar que el problema es estructural y global, que aquí podemos dar algunas pinceladas de lo que pasa en la Comunitat Valenciana, pero no se distingue mucho de lo que pasa en el resto de España, ni en Europa, ni en el mundo. Es un problema global, se ha globalizado el producto vivienda como producto financiero, se ha globalizado y hay operadores internacionales que no tienen nada que ver con el lugar ni con lo comunitario, están en otras lógicas. Entonces eso pone límites a algunas de estas acciones. Que la rentabilidad en el sector inmobiliario se ha mantenido con la colaboración de las administraciones públicas. Muchas veces se enfrenta la dinámica del Estado con la dinámica del mercado y no es del todo cierto. Las dinámicas de financiarización y mercantilización de la vivienda y especulación han estado alentadas en muchos casos por las administraciones. No solo, porque lo diga yo no tiene mayor valor, pero Milon Kotari, que era relator de las Naciones Unidas para la vivienda digna en 2008, cuando pasó por España, dijo: las administraciones públicas han colaborado activamente en los problemas de especulación y en los problemas de exclusión residencial que tiene el país, ¿vale? Y no es sospechoso de nada. Vino y dijo: es que esto ha estado fomentado. Por eso que serán los movimientos sociales y las organizaciones desde abajo
quiénes podrían provocar cambios sustanciales. Y aquí, sin habernos conocido antes y sin haber hablado antes, estoy muy en la línea de lo que estaba diciendo Daniel antes. Tiene que ser una cuestión comunitaria que obligue a cambios estructurales. Esos cambios estructurales tienen que venir de una organización comunitaria importante. Precisamente para que una política pública de vivienda después no sea revertida, como pasó en Inglaterra con Margaret Thatcher, que todas las viviendas que eran del parque público les dijo a quienes estaban ahí, ahora ya la podéis comprar, y las privatizó. Es decir, una organización fuerte, comunitaria, que gestione los recursos que son públicos, pero lo gestione a nivel de barrio, a nivel de ciudad, es distinto, ¿no? Es distinto porque los cambios de gobierno u otro tipo de cambios pueden tener ahí un parapeto. Y por último, y ya me callo, que los movimientos por la autogestión del hábitat y la construcción cooperativa, por ejemplo en Latinoamérica, donde yo estuve en Buenos Aires, lo estuve siguiendo bastante, el movimiento Ocupantes Inquilinos, hice alguna investigación con ellos, lo fundó un arquitecto, además, que también tenía eso de yo me voy de arquitecto a la cuestión social, y me parece que... Me voy al más allá, doy el salto. Y me parece que es muy interesante tomar la exclusión residencial también, no solo como un problema que deben de proveer o el mercado o el Estado, sino como parte de la solución. Es decir, al estar fuera de las dinámicas de mercado y fuera de las dinámicas de la prestación pública, puede llevar a organizar otro tipo de cosas, ¿no? El ámbito cooperativo aquí pues no está muy desarrollado en España, ¿no? Ni de la construcción y el hábitat popular, pero en otros lugares ha sido muy importante, ¿no? Y las cátedras de arquitectura de hábitat popular han sido muy importantes en América Latina, por ejemplo. Yo creo que son modelos sobre los que poner por lo menos la atención para ver otras cosas distintas a lo que estamos habituados a escuchar. Y ya está, ya me callo. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad es que has dado una serie de datos que a mí, por lo menos muchos, pues me han llamado mucho la atención, ¿no? Bueno, pues si os parece, seguimos con Brittany. Como ya os he dicho antes, ella viene por la JOC y yo lo que quería preguntarte, Brittany, es desde vuestra experiencia de jóvenes, que tiene clara su identidad cristiana y obrera, ¿qué está suponiendo para vosotros el problema de la vivienda, también seguramente unido a problema laboral? Y si en tu entorno conoces pues esos jóvenes que lo estén sufriendo, cómo lo están llevando, en fin, alguna cosa más experiencial. Pues, hola. Yo pensaba, no veía el nombre en el cartel y decía, ¿qué voy a decir yo? ¿En qué soy experta yo? ¿No? Y entonces pensaba, yo soy experta en mi vida y a veces no mucho, y en la JOC y a veces no mucho también. Y entonces pensaba de qué manera reflejar la realidad juvenil a través de experiencias, ¿no? Y entonces pensaba, vale, lo primero, soy joven, ¿no? La J de la JOC, soy joven, y no es porque tenga 24 años, porque en el DNI ponga que soy joven. Soy joven por muchas más cosas, soy joven por la precariedad laboral, porque dando gracias tengo trabajo desde que acabé de estudiar de relativamente lo que es lo mío, tengo un trabajo fijo, pero las condiciones laborales no son dignas, tengo un salario indigno, me toca lidiar con prejuicios porque soy joven en mi trabajo, porque tomo decisiones importantes y como soy demasiado joven, pues seguro que las tomo de manera errónea, porque no puedo plantearme emanciparme o salir de la vivienda familiar porque mi salario no es suficiente, viendo el panorama que también nos han reflejado los compañeros. Luego, pues soy obrera, la O de la JOC, ¿no? Hace unos 10 meses nos desalojaron de casa. Dígonos porque tengo la suerte de que mi padre ha venido a acompañarme también, ¿no? Nos desalojaron de casa porque vivo en un barrio obrero de Elche, declarado en ruina técnica desde hace unos 20 años. Y había una pregunta, ¿no?, que decía, ¿qué posible solución veíamos? Pues no lo sé, porque creo que es muy difícil, pero creo que empezando por organizarnos,
vamos por buen camino, ¿no? Yo pensaba en lo importante que fue la asociación de vecinos en ese momento, ¿no? A la hora de lidiar con todo eso, porque a nosotros de la noche a la mañana nos echaron de casa. Al final había un riesgo de derrumbe, nos echaron de casa, nos dijeron, coged lo que podáis y en 3 días, ¿no? Lo que podáis para sobrevivir 3 días. Y luego no volvimos a entrar a casa. Entonces, pues imaginaos todas las pertenencias como yo, pues 80 familias más de este barrio, ¿no? Porque pues se retrasó un proyecto de reurbanización del barrio y no pudimos volver a nuestro hogar. Y me siento afortunada porque nuestra casa era en propiedad, que creo que es algo que es inédito también últimamente, ¿no? Al final es una casa que mi abuela tardó mucho en poder pagar y le regaló a mi madre. Pues oye, al final es que yo creo que esa va a ser la solución, ¿no? Esa también puede ser otra solución, la vivienda que heredamos de nuestros padres, porque también pinta un poco más la cosa, ¿no? Y luego pensaba en la sede cristiana y también buscaba, ¿no? Muchas de las cosas que compartían ellos, ¿no? El ámbito comunitario para mí es fe, ¿no? Y buscaba también no qué solución, porque creo que no la puedo dar ahora, pero pensaba en qué dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Con respecto a la vivienda. Y veía, sus principios básicos son la dignidad humana. Cada persona es valiosa porque fue creada por Dios. Por eso merece respeto y derechos básicos. La vivienda. Bien común. Trabajar juntas para que todas puedan vivir bien y desarrollarse como personas. Solidaridad. Ayudarnos mutuamente, especialmente a quienes más lo necesitan. Subsidiariedad. Dar apoyo a los grupos más pequeños para que puedan actuar por sí mismos sin que los grandes le quiten su autonomía. Nos dice también pues, que la Iglesia no rechaza el mercado, pero insta a que sea controlado por el Estado y la sociedad para asegurar que se cubran las necesidades básicas de todos. Por eso exige que el crecimiento económico y social vayan de la mano, siendo un mismo progreso, para que así se puedan garantizar los servicios básicos como la vivienda, el agua potable y la salud. Y pensaba que mi experiencia, ¿no? y hablaba, ¿no? Pensaba la juventud y la vivienda. No es solo todo lo que han reflejado mis compañeros. Por fortuna o por desgracia, las realidades que nosotros conocemos en la JOC, sus problemas no es poder acceder a una vivienda digna o poder emanciparse. Sus problemas son, me van a desahuciar de casa. Sus problemas son, comparto una habitación con toda mi familia y más familias, ¿no? Que muchas veces tenemos también, ¿no? Sentirnos afortunados, no creo, porque menudo panorama, pero que muchas veces vemos estas noticias que salen, ¿no? Pues eso, se concibe a los jóvenes ya cada vez con más años de retraso, ¿no? 30 años son los jóvenes ahora, son los nuevos jóvenes. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se supone que nos hacen jóvenes no las estamos consiguiendo cuando se supone que las tenemos que conseguir, porque el panorama cada vez está peor. Pero no solo eso, sino que encima las cosas que estaban mal es que ahora están peor. Es que hay chavales que no se pueden plantear pues eso, una vivienda digna, o que no pueden trabajar porque como sus padres trabajan en condiciones más indignas aún que las que se les presentan a ellos y comparten una habitación, pues alguien se tiene que quedar cuidando de su hermano, ¿no? Y son experiencias que parece que son datos, que son números, pero son experiencias de Alicante, son experiencias de Elche, son experiencias de Elda, que son los chavales con los que vivimos y trabajamos en la JOC, y son experiencias que son muy, muy tangibles, ¿no? Y ya está, no voy a alargarlo mucho más. ¿No habías preparado algo de...? Lo había preparado, pero mejor no. Vale. Tú, Daniel, ¿querías añadir algo ya del...? A ver, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Y por ahí técnicamente todo bien? Es que estoy haciendo un poco labores de técnico de sonido. No, solo quería añadir, bueno, que la edad de emancipación media, bueno, además del libro que comentaba del problema de la vivienda, que yo de verdad que me lo he leído 2 veces y fui a ver a Javier Burón cuando ha venido a presentarlo. Soy como un groupie, o sea, yo veo a Javier Burón y me lo encontré en Carolinas, viendo el barrio, y le dije, soy fan, o sea, fírmame
esta camiseta, ¿no? Porque de verdad que el libro, él tiene mucho, o sea, es muy interesante porque es una persona que ha trabajado en empresas públicas de vivienda, que sí existen. Aquí tenemos también el Patronato de la Vivienda, pero no se le ve mucho. Pero bueno, hacen cosas, ¿eh? Lo que pasa es que tienen muy poquito parque de vivienda y no le ponen presupuesto, con lo cual poco más pueden hacer. Pero bueno, él ha trabajado en Euskadi, luego en Barcelona con el gobierno de Ada Colau, que impulsaron bastante el tema de la vivienda social, que un poco por responder a cosas que han salido, ¿no? La vivienda social de alquiler, que es, digamos que es el primer escalón al que podemos acceder cuando tenemos mucha precariedad residencial, es una vivienda social de alquiler, porque llegar a la propiedad es un poquito más difícil. En Europa, los sabios de Europa dicen que debería rondar el 20% del mercado. Y en España estamos por debajo de media, por debajo del 2%, y en la Comunidad Valenciana alrededor del 1%, ¿no? Tenemos 19 puntitos que subir. Los expertos también dicen que esto, si nos ponemos ya, en 100 años lo habremos conseguido. Pero es que no nos ponemos. O sea, lo peor es que no nos hemos puesto todavía, ¿no? Entonces estamos un poco mal en este sentido. Pero bueno, Javier Bueno lo cuenta muy bien porque lo que cuenta él es toda su experiencia. Él ahora está en Navarra, en una empresa que se llama Nasubinsa, que también está haciendo un trabajo muy interesante y hace un esfuerzo didáctico muy bueno. O sea, yo no soy experto en eso, lo leí y lo entendí y dije, ostras, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es un poco como comentabas, que yo no soy experto, pero este sí, y tiene todo el sentido lo que dice, ¿no? Y si lo podéis encontrar en librerías, ¿eh? El libro está muy bien. Y luego el otro libro que a mí me ayudó mucho también a entender lo que está pasando, que se llama La desigualdad en España. Y bueno, está hecho con gente tan lista como tú. Es muy agradable porque ves un poco por segmentos y habla de la desigualdad de clase, también habla de la desigualdad por tema de edad, como la juventud a día de hoy es un factor de desigualdad bestial, ¿no? Entonces, bueno, yo estos dos libros os los recomiendo porque a mí me han ayudado por lo menos a entender lo que está pasando y a mí eso me ha tranquilizado. Lo digo porque es terapéutico, ¿no? Pero luego sí que quería comentar que nosotros, una de las cosas que hemos visto es que no conseguíamos, ¿no?, que los poderes públicos se movieran. Sí que reconocíamos que había un problema estructural muy grande, es decir, que el capitalismo neoliberal está generando una sociedad muy poco amigable, ¿no?, porque al final es una sociedad muy meritocrática que no atiende a las desigualdades al nacer, es decir, que al final cada uno nacemos donde nos toca y el capitalismo neoliberal eso no lo contempla, es un búscate la vida, yo lo he conseguido, tú no, pues no te lo mereces. Esto es una actitud totalmente errónea y que hay que corregir. Entonces, ¿qué pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial se generó el estado de bienestar y vino otra rama que es la profesionalización de los servicios sociales, ¿no?, que ha estado genial y es súper buena, igual que el mercado, ciertas cosas están bien, pero entre los dos han ido disolviendo lo que hace falta para estar bien, que es la comunidad, ¿no? Hablamos mucho de comunidad. La comunidad es algo que hemos construido para llegar hasta donde estamos y se ha ido disolviendo, sin quererlo, ¿eh? Aquí no hay grandes culpables, hay gente que ha hecho muchos esfuerzos, como Thatcher, ¿no?, Reagan, esta gente hizo grandes esfuerzos por cargarse cosas chulas, pero por lo general tampoco es que puedas decir esto es culpa de, pero sí que si no lo revertimos ya, vamos a perder algo fundamental que tenemos, que todavía tenemos, que es la cultura de barrio. Yo hablo ya de Alicante, ¿no?, por aterrizar. Tenemos que recuperar cuanto antes ese tejido vecinal, esas complicidades cercanas, esa lucha porque me quiero quedar y no la resignación de no lo puedo pagar, me tendré que ir, ¿no? Y aquí en Alicante tenemos a día de hoy, y yo desde mi humilde situación que es, tengo un proyectito en Alicante y yo veo cosas muy ilusionantes y ciertas personas están aquí, ¿no? Veo el trabajo de Imanol en la zona norte, el que trabaja mucho con mis compañeros y hacen un trabajo impresionante en la zona norte. Veo el trabajo de la gente de Carolinas, el sindicato de barrio de Carolinas, que ahora se ha cambiado el nombre y es el sindicato de vivienda de Carolinas. O sea, que hay cosas muy chulas que están pasando y yo por mi parte arrimamos el hombro, ¿no? O sea, que es verdad que podemos echarle las manos a la cabeza, podemos quejarnos, hay motivos para llorar, pero también hay cosas interesantes que se están cuajando y yo a todo el que le interesa el tema, y evidentemente a los que estamos aquí es porque nos interesa el tema, lo que también digo es organicémonos, ¿no? Vamos a colaborar y vamos a intentar remar todos en la misma dirección, porque si conseguimos hacer comunidades fuertes desde nuestras posiciones, ¿no?, distintas, porque la mía es sobre todo profesional, podemos empujar.
y hay muchas posibilidades de empujar. Yo, para que os hagáis una idea, el tema de recursos, ¿no? Cuando hablo de recursos externos, el Ayuntamiento de Alicante, nosotros a día de hoy pagamos más en ICIO, que es lo que pagamos por hacer obras. Estamos rehabilitando viviendas en Alicante, ¿no? Con el programa rehabilitamos más o menos entre 10 y 30 viviendas al año con los medios que tenemos, que ahora mismo el programa empezó en 2017 con 0 euros y el programa reunimos 1 millón de euros para hacer esto, ¿no? Bueno, pues de ICIO, o sea, de impuestos de la construcción, le ingresamos más al ayuntamiento de lo que el ayuntamiento nos den ayudas. O sea, estamos ayudando al ayuntamiento desde el programa, ¿no? Sí que tenemos desde la Consellería un apoyo muy bueno, que es un convenio que se renueva anualmente y que, aun con el cambio de gobierno, se ha mantenido y yo, sinceramente, me quito el sombrero porque todo el mundo esperaba. Cambia el gobierno, seguro que desaparecemos. Pues no ha desaparecido, ¿no? Y de hecho la Consellería nos está apoyando mucho con el gobierno actual. Pero lo que necesitamos es que mucha gente ponga esas piedrecitas, ¿no? Nosotros desde el tercer sector lo hacemos, pero ¿cómo puede ser que desde el tercer sector estemos haciendo más que desde el Ayuntamiento de Alicante? No puede ser. O sea, y no porque el Ayuntamiento de Alicante lo esté haciendo mal, es que no está haciendo suficiente en esto. Y tiene que hacer más. Y la Consellería tiene que hacer más. Y tenemos que conseguir que el parque de vivienda social de alquiler crezca radicalmente en los próximos 10 años. Porque si no, lo que va a empezar a haber es mucha conflictividad, porque la gente empieza a estar desesperada. Jesús. Y nada, un poco es lo que quería redondear y creo que no me dejo nada. Así que, sí, que datos hay. Y que además de todos los datos que aportaba Juanma, hay un dato que a mí me gusta, que es esta idea del entorno urbano sensible, que es todas las diferentes vulnerabilidades juntas. Hay un observatorio que se llama el BEUS, Visor de Espacios Urbanos Sensibles. En la provincia de Alicante son secciones censales, ¿no? Entonces, la mitad son entornos urbanos sensibles. Es decir, que tenemos un problema que nos afecta prácticamente a todos territorialmente. Prácticamente en todos los barrios tenemos entornos urbanos sensibles, o sea que hay motivos para unirse, porque nos está afectando ya a prácticamente todos y todas, ¿no? Y con eso lo dejo. Pues muchas gracias, Daniel. Bueno, pues yo creo que tocaría pasar la palabra al público y quien quiera formular alguna pregunta de lo que ha salido, de lo que no ha salido, alguna duda, lo que queráis, pues levantáis la mano y voy tomando. Pues empieza María del Mar. Vale, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Yo creo que también el Estado pone parches calentitos, pero no coge el toro por los cuernos, como se suele decir. Mis padres tuvieron la opción de vivir como quisieron y ellos no querían tener propiedades, siempre hemos vivido de alquiler y no teníamos ningún problema. Nos quisieron vender, vivir como Europa, ¿no? ¿Por qué se va a comprar un joven un piso? ¿Estáis locos? No sabe dónde vaya a terminar trabajando el alquiler. Y el alquiler está causando, yo lo digo porque mi hija también vive en Valencia, de alquiler, y está causando el no poder ni respirar. Cuando te quieres comprar un piso te lo venden con ocupa o con inquilino dentro, además te lo ponen. Digo, mira, María del Mar, un piso de 200.000 euros. Dice, mamá, ¿no has leído abajo? Inquilino. Quiero decir con esto que también te coacciona tu libertad personal para el estilo de vida que tú quieras llevar. O todo el mundo no quiere comprarse un piso o todo el mundo no quiere pagar más de alquiler más que de un préstamo. Entonces, ella es trabajadora social en el Ayuntamiento de Catarroja. Pues cuando viene una dana, como ha venido, pues encima, como estamos hablando de, ¿no?, de las zonas más vulnerables, todo se agrava más. Entonces te encuentras como un poco huérfanos por el sistema. Y gobierne quien gobierne, lo siento, yo soy de izquierda, pero gobierne quien gobierne. Si le vamos a dar beneficio a quien te está especulando con la vivienda, pues perdona. Y cuando tú vas, yo vivo en Elda, cuando tú vas a Elda, a una inmobiliaria, lo primero que te dicen, ¿para invertir o para vivir? Hay un parque de vivienda de segunda mano grandísimo en Elda. Y hay gente pues, de Rusia, de muchos sitios, que lo están comprando.
Entonces, el Estado yo creo que está poniendo muchos paños calientes en este sentido. Yo estoy de acuerdo. La señora. Buenas tardes, gracias por las intervenciones. La mía iba en el sentido de que si está tan clara la doctrina social de la Iglesia sobre este tema, en el sentido de poner el derecho a la vivienda por encima de otros derechos y de la maldad de la especulación, etcétera, 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 porque todas las citas de la doctrina social son muy fuertes. ¿No tendrían que ser de alguna manera las parroquias, que además son núcleos de barrio, y las Cáritas, que tanto dinero estarán pagando de alquileres? Seguramente debe haber ahí un trasvase de dinero impresionante. Como células un poco más movilizadoras, y no tendría que tener una postura como más de denuncia y más beligerante, porque tanta preocupación por el derecho a la vida y por el derecho a formar una familia. ¿Qué familia puede formar alguien que no tiene ni dónde caerse muerto? En ese sentido, pues creo que igual alguien ha hablado de lo de los paños calientes de las administraciones, y yo también creo que ahí, por parte de la Iglesia, hay una incoherencia con esa doctrina social que es tan radical, y luego pues ejemplos como el que salía en el libro de lo del seminario de Almería o algún otro ejemplo, pero son como muy, muy pequeños frente a la magnitud, y sobre todo por el tema que habéis comentado de la necesidad de movilización. O sea, el miércoles que viene a las 6:30 frente al Patronato de Vivienda habrá una protesta vecinal por el derecho a la vivienda y contra la corrupción en Alicante. Y pues posiblemente, espero que no, pero sea mucho menos numerosa de lo que cabría esperar, ¿no? Me gustaría también una pregunta en concreto con la parte de Hawke, ¿no? ¿Qué necesita la gente joven, que es la más perjudicada, para tomar posturas mucho más radicales en el sentido de protesta? Bueno, pues yo comparto parte de la opinión que decían, ¿no? Creo que precisamente las parroquias en las que nosotros estamos o sea, son esa movilización que tú comentabas, ¿no? Yo formo parte de la asociación vecinal de mi barrio, soy la secretaria, y cuando el ayuntamiento no nos ha ofrecido un local para poder reunirnos o para poder convocar a nuestros socios, ha sido los salones parroquiales los primeros que se han abierto dentro de sus capacidades, porque, ya te digo, no te hablo de una iglesia Santa María en el centro de Elche, te hablo de una parroquia de San Antón en el barrio de San Antón, ¿no? Entonces, pues, las realidades creo que las realidades de las iglesias que más poder de movilización y de convocatoria tienen no son realidades a las que les afecte tanto o de manera tan directa todo lo que estamos comentando aquí, ¿no? Entonces creo que es una lástima, porque tenemos la doctrina social de la Iglesia, tenemos aquí, el Papa habla de esto, tenemos escritos, tenemos cosas que podrían justificar eso, que muchas veces pues no son la opción que se toma, ¿no? Y luego creo que gran parte de los jóvenes que forman la JOC, lo primero que necesitan es dejar de tener miedo a una represalia si se une, ¿no? Que parece que es algo un poco a la ligera, pero no es así, ¿no? La cantidad de gente también que tenemos en la JOC, inmigrante, que ve esa cultura como algo negativo, ¿no? Es difícil también inculcarle, ¿no? Nosotros creamos de todas estas movilizaciones, de todas estas manifestaciones, trabajamos a través de revisar nuestras vidas, de que nos lleven a participar de una manera determinada, no a ser un número y ya está en una manifestación, que queda muy bonito en las noticias, pero que si no te cala no tiene sentido, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde nosotros intentamos trabajar para pues, poder mover esto, invitar amigos, hacer de esto también algo comunitario, algo en el que participamos todos, para, oye, que está guay ir a una manifestación si entiendes por qué vas, y está guay que invites a tu amigo porque es que le está afectando lo mismo que a ti, ¿no? Entonces, esas son un poco también las líneas desde nuestra realidad humilde y sencilla que nosotras como JOC tomamos.
Yo también yo te doy la razón. Yo creo que el gran problema que tenemos los laicos es que los laicos, y yo creo que la mayoría de curas, la doctrina social de la Iglesia sigue siendo la gran desconocida. Y no le puedes pedir peras al olmo si no se conoce, porque tú hoy en día a la mayoría de católicos le hablas de que los bienes tienen un destino universal y se lo explicas un poco y poco menos, pues no sé, te acusarán de rojo, cualquier cosa de esta. Que el bien común está por encima del interés que puedan tener todos estos fondos buitre o grandes tenedores, pues eso está ahí, ¿no? Yo también me pregunto, antes lo comentaba aquí a la televisión diocesana, quizás los católicos tenemos un papel importante también con esto de la vivienda. ¿No habrán católicos, o por lo menos se confesarán católicos, tenedores de pisos que han entrado en el juego de la especulación? ¿Es cristiano entrar en el juego de la especulación? Pero bueno, como a veces los cristianos hacemos pues una cosa es la fe y otra cosa es la vida, pues pasan estas cosas, ¿no? Yo creo que ahí la Iglesia tiene pendiente que la doctrina social de la Iglesia sea conocida y sea extendida para que todo esto, pues yo creo que aumente esa conciencia social. Yo, por apuntar otra cosa más, que hablando ya muy de la hockey, muy personal, actualmente nosotros trabajamos por campañas de sensibilización de problemáticas juveniles y ahora mismo la campaña que nosotras estamos llevando a cabo lleva por título Defender nuestro derecho todas bajo un techo, porque veíamos que lo que más nos afectaba actualmente era la vivienda. Y bueno, también pues tenemos la suerte de acoger un acto estatal, ¿no?, en torno a todo esto. Vamos a estar un año trabajando desde las diferentes zonas con las diferentes realidades y ponerlas todo en común en un acto que vamos a acoger aquí en la Comunitat Valenciana en Elche, porque veíamos que es que de todo lo que nosotros planteábamos todo el mundo concordábamos en que lo principal y la mayor preocupación presente, ya no futura, presente, es la vivienda. Luis. Buenas tardes, noches. Gracias. Y hay una cosa que les vengo dando vueltas ya hace tiempo, porque yo ya tengo una edad. He cumplido 27 años. Y tengo mi experiencia. Yo creo que aquí hay un problema, hay una ruptura muy profunda entre trabajo, vivienda y dignidad. Y no se resuelve esto solamente apañando las cosas de la vivienda. No. Yo estoy seguro que el Estado, el Estado en este sentido, por historia, no sé si va a dar respuesta a todo esto, porque los grandes tenedores, el gran negocio de la vivienda, mandan más, gobiernan más que el propio Estado. Cuando hablo de Estado me refiero a las tres instituciones más principales, el Estado de la Nación, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. No van a intervenir, y sobre todo incumpliendo la propia Constitución. Pero a mí me preocupa eso. No podemos arreglar el tema de la vivienda si no arreglamos el tema del trabajo. Y esto es transversal, es transversal. Y muchos datos que tú dabas ahí, problema que lo decís, y lo reducimos siempre mucho a una cosa, y es, los salarios no suben, la vivienda sube. Pero el problema del trabajo y la vivienda no solamente es ese, es un problema estructural. Posiblemente los distintos ministerios de trabajo, de vivienda y de relaciones sociales tendrían que ponerse de acuerdo y planificar conjuntamente. ¿No? ¿Lo van a hacer eso? ¿Vosotros pensáis que el problema nuclear de la vivienda en estos momentos es esa ruptura grande? Pues yo recuerdo, yo me casé, tenía alquiler y tenía vivienda, tenía trabajo que me daba para vivir y tenía recursos, que para eso se crea el trabajo, para tener recursos y poder vivir dignamente. Eso se ha roto. ¿Creéis que es posible arreglar el tema de la vivienda si no se arregla el tema del trabajo para que realmente tengamos dignidad los seres humanos? Eso es sociólogo. Bueno, yo creo que son problemas que están muy relacionados, como dices. No solo en la cuestión del salario y el precio, tiene que ver también la estructura de la propiedad, que eso yo creo que ha sido importante. Antes del primer Ministerio de Vivienda que hubo, de Luis Arrese, que el primer ministro franquista de Vivienda,
la estructura de la propiedad estaba más o menos en torno al 60 en alquiler y el 30 y pico, 40 en propiedad. Y en poco tiempo construyó 3 millones de viviendas, generalizó la propiedad privada de la vivienda y eso cambió radicalmente hasta llegar en nuestros días, ha sido el 80-20. Pero eso se mantuvo con el Ministerio de Vivienda franquista y con todos los ministerios anteriores que fomentaron la propiedad privada de la vivienda como forma primordial de acceso, ¿no? Y eso implicaba también una forma de vida. Lo digo porque el lema de Luis Arrese, además esta frase la dijo en un homenaje que le estaban haciendo una asociación de promotores inmobiliarios, y dijo: queremos una España de propietarios, no de proletarios. Ahí está el quid de la cuestión. Es cierto, lo que quería era que, teniendo una propiedad, la cuestión del trabajo se convirtiese en una cuestión que atase al yugo del trabajo también. Si tienes una hipoteca que pagar, aceptas las condiciones que tengas que aceptar. Eso, en la situación actual, lo que se está produciendo, hay una autora que se llama Linda Atkins, otro libro de vivienda que ha aparecido hace poco se llama Vivienda, la nueva división de clase, que dice, es que también hay que tener en cuenta una cosa: los grandes tenedores, los fondos buitres, la SOCIMI y todo esto, sí, son especuladores y abiertamente especulan. Pero es que el proceso especulativo ha llegado a calar a amplias capas de las clases medias, incluso de las clases trabajadoras, porque ha sido la única forma, en muchos casos, de escapar al estancamiento de los rendimientos por el salario, a la desaparición del empleo fijo y a la privatización de muchos servicios públicos. Hay gente que a partir de la hipoteca se paga la educación o se paga una operación. En muchos lugares la vivienda se ha convertido en un activo primordial y a veces el único activo. Según los últimos datos, creo que era que el 90% de la riqueza de las familias, de la riqueza, no del flujo de rentas, ¿no?, de la riqueza, es la vivienda. Y ninguna otra, ni ahorros, ni nada, la vivienda. Es decir, hay mucha gente que su vivienda ya no es que quieran o no quieran, la tienen que considerar como un activo para pagarse otras cosas, para poder enviar no solo a un hijo o a una hija, no, al segundo también que tiene que ir a la universidad, a ver si rehipoteco, incluso para cambiar de casa, cuentas, ¿no?, con la casa o con la herencia, que al final es trabajo acumulado, ¿no?, de otros. Entonces yo creo, ahí está el quid de la cuestión. Desde el primer Ministerio de Vivienda lo que se quiso asociar era la vivienda en propiedad a destruir cualquier tipo de autonomía de la clase trabajadora a partir de eso. Y eso, por eso decía que la exclusión residencial y los problemas de vivienda también son una posibilidad de cambio. Algunos sindicatos, el sindicato de llogateres en Cataluña y otros sindicatos han planteado una huelga de alquileres, por ejemplo, que es una forma de movilización inédita. Bueno, desde 1931 no hay una huelga de alquileres aquí, en España, pero es una forma, ¿no? Hay huelgas en lo laboral por el salario y tal, pero por el pago del alquiler, que al final... Entonces yo creo que se trataría un poco de volver a unir esa cuestión del trabajo y la vivienda, pero en otros términos distintos, no en tener la propiedad privada de la vivienda como horizonte, sino algo mucho más comunitario y desde perspectiva de clase trabajadora. A la clase trabajadora no le interesa ser propietario individual de una vivienda, o no debería. Debería mirar por otras cuestiones, no más amplias. Pero es mi... Sí, quería hacer una puntualización que yo creo que es fácil caer en dicotomías, ¿no?, en buenos y malos, pero igual que los sindicatos, el jefe no es necesariamente malo, es potencialmente explotador, ¿no? Entonces aquí el rentista no es necesariamente especulador, es potencialmente especulador porque no hay suficiente normativa. Pero lo que necesitamos, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con los sindicatos de inquilinos y de inquilinas, es hacernos fuertes. Es decir, que o el Estado se pone las pilas, digo el Estado a cualquier nivel, y se pone a regular, o si no nos tendremos que pelear, o sea, que pelear pacíficamente, pero al final la huelga de inquilinas es eso, es decir, oye, si no bajas los alquileres no te pago, masivamente, ¿no?
lo hacen barrios enteros. Imagínate cómo se pondría la cosa. O sea, ojalá no tener que llegar a eso, o sea, al final siempre es lo mismo, ¿no? Ojalá no tener que llegar a eso, pero lo que no puede ser es que nos sigamos haciendo pequeñitos, porque un poco, ojalá viniera el Estado a salvarnos, pero no creo que vaya, no tiene por qué suceder, ¿no? Pero bueno, solo la única puntualización. Muy bien. Dionís. Cuando has puesto la lista de lo que no sirve, el primero de todo era aumentar el número de viviendas para que baje el precio. Yo no sé si para que baje el precio, pero teniendo en cuenta que la población española está aumentando en los últimos años, porque la gente vive más años, porque vienen emigrantes que ocupan viviendas también, porque se divorcia más gente, también eso genera la demanda de otra vivienda o lo que sea, pero lo cierto es que el ritmo de construcción, ni siquiera el privado, no hablo del público, no ha ido acorde con este aumento de necesidades. Por tanto, que solo eso bajaría el precio, estoy de acuerdo que no, porque la vivienda es el único bien que no baja el precio aunque se haga viejo, ¿no? Cuando un coche lo compras, lo vendes la semana que viene y ya has perdido el 10 o 20% de su valor. Eso quería contrastarlo. Y la segunda, el tema de la ley de vivienda estatal, ¿no? El gobierno se excusa en que pocas comunidades han puesto en marcha siquiera una parte de lo que contempla esa ley. Yo no me la he leído, pero bueno, lo que sale en las noticias y lo que dicen parece interesante, por lo menos para empezar, ¿no? Entonces siempre dicen, bueno, pues los vascos y los navarros y catalanes son los únicos que se han tomado un poco en serio esto de la vivienda. Los vascos desde hace 20 años que ya prohibían revender una vivienda de protección oficial, ¿no? Bueno, todo esto que hemos oído por ahí, ¿no? Realmente esa ley es una ley buena, o solo con esa ley, aunque las comunidades autónomas estuvieran gobernadas por el PSOE y las hubieran puesto en marcha, tampoco podemos esperar gran cosa. Esa es la pregunta. Yo súper rápido, pero está claro que sabemos que construir vivienda no es igual a bajar los precios, pero sobre todo el problema de asociar los precios altos a la construcción de vivienda es que es la trampa en la que caemos, nos la ponen los promotores y caemos todos y todas porque decimos, sí, que construyan vivienda. Claro, no construyen la vivienda que tú necesitas ni la vivienda que tú puedes pagar. Entonces, al final, esa es la trampa del mercado, ¿no? Y lo que necesitamos es que se construya la vivienda que hace falta, no que se construya cualquier vivienda. Entonces, esa es un poco la particularidad, que sí que es verdad que hace falta seguir construyendo vivienda, pero hace falta una vivienda muy concreta y no en cualquier sitio. Y también hay mucha vivienda vacía, y volvemos también al tema de la relación vivienda-trabajo. Mucha gente acaba viviendo en un sitio porque tiene allí trabajo. Entonces, el desarrollo de ciertos territorios podría recuperar vivienda que a día de hoy está infrautilizada. Sobre todo, hablamos mucho de la despoblación, ¿no? Hay ciertos territorios despoblados y yo cada vez veo a más gente que está harta de vivir en la ciudad. Entonces, todas estas estrategias deberían servir, un poco como lo comentaba el compañero, ¿no? Para que ministerios, consellerías trabajaran en conjunto en esta línea, porque no es simplemente la solución mágica de voy a hacer un nuevo PAU, porque ya hemos visto recientemente a quién ha servido el nuevo PAU, a gente muy concreta, a los que lo montaban. O sea, se han hecho una promoción que genial para ellos, ¿no? Pero que no ha solucionado el tema de la vivienda. Y la segunda pregunta era, perdón, se me ha ido. La ley de vivienda. Yo no soy ningún experto, o sea que la única pincelada es el tema de las zonas tensionadas sí que sirve y es de aplicabilidad discrecional por parte de creo que es municipio o es la consellería, no estoy seguro. Pero bueno, que es la parte que yo conozco más porque es un tema que ha funcionado muy bien en Cataluña. De hecho, la ley de vivienda estatal es una copia de la catalana, más o menos. Al final ha habido un montón de negociaciones, ha habido cosas que se han caído y yo no me he leído la ley final, pero es una pena que no se esté aplicando el tema de las zonas tensionadas, que al final es la única manera que tenemos de evitar que de repente en tu barrio suba mucho el alquiler y no lo puedas pagar y te echen, ¿no? O que te digan, no, es que va a ir a vivir ahí mi hijo o mi hija, que esto le está pasando a todos mis compañeros de trabajo, que de repente van a vivir a los hijos en zonas que empiezan a subir el precio. ¿Por qué? Porque así te echo a ti, hago 4 arreglos y subo 200 euros el precio. Y al final se acaban expulsando poblaciones de los territorios. Entonces, eso,
cuanto antes se ponga en aplicación mejor, y a día de hoy es ponerlo. Y en Barcelona ha funcionado, han reducido mogollón el tema de la subida de los alquileres. No sé si sabes algo más de... No, iba a decir exactamente eso. Bueno, tenía Rosa. Muchas gracias. Bueno, lo primero, daros las gracias a la mesa. Dani, me alegra mucho también ver a gente muy querida que nos encontramos por aquí. Bueno, yo vuelvo un poco a la línea de la doctrina social de la Iglesia y sigo con la línea de la compañera María José, que ha comentado también antes, ¿no? Yo realmente sí que pienso que sí que es cierto que hay que dar a conocer más la doctrina social de la Iglesia, pero también creo que pasa, como está pasando, ¿no?, con el tema de los bulos, de las personas migrantes, que si ocupan la sanidad, que si no podemos porque hay muchas listas por culpa de ellos, pues esto es igual. Yo estoy segura que hay más voluntad de no querer conocer la doctrina social que de conocerla, ¿no? Yo creo que los cristianos somos lo suficientemente maduros para estar enterados de cuál es la doctrina social y cómo aplicarla, ¿no? A mí hay una parte de la Biblia que siempre me llamó mucho la atención, que decía algo así como que Dios a los tibios como que los rechazaba, lo dice de una manera un poco más fuerte, y yo creo que uno de nuestros mayores fallos es esa cobardía a la hora de salir y decir ya está bien. Lo que está pasando realmente indigno. O sea, se me vienen a la cabeza personas que estamos acompañando últimamente con un cáncer con metástasis, con una fase avanzada y con un desahucio. O gente que realmente está sola, sin ingresos, y para subirle el alquiler la están echando a la calle. ¿Y qué estamos haciendo? Lo que podemos, alguna tirita, el ayudar un poco, pero realmente ¿eso a dónde llega? Yo no concibo una iglesia que no sea de puertas abiertas, y cada vez lo tengo más claro, y a lo mejor esto me crea cada vez más contradicción, no sé cómo lo llamaréis vosotros, pero a mí me está costando cada vez más. Como comentaba la compañera, es cierto, en los barrios donde hay más necesidad es donde se encuentran las iglesias más abiertas, pero ostras, resulta que eso es la minoría de cuántas parroquias, en Elche o en Alicante, ¿no? Yo volvería también a cuáles son las propiedades que tenemos también como iglesia, porque también son nuestras si somos iglesia, ¿no? Y también las tenemos que reivindicar de alguna forma. Deberíamos hacer una reflexión seria con este tema y ver hasta dónde nos estamos quedando tibios en todo, pero no solamente en la iglesia, sino en política. ¿Dónde estamos los cristianos en política? ¿Cómo lo estamos reivindicando, no? Y bueno, para mí es una reflexión que últimamente me toca ahí un poco. Y nada, por la línea que decía Dani, sí que es verdad que hay gente muy bonita trabajando a nivel comunitario, muy, muy bonita. Deciros que nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante con el Sindicato de la Vivienda. ¿No os imagináis esos chavales? O sea, ¿cómo están luchando por personas que nadie da nada por ellos al final? O sea, incluso de ir a servicios sociales, que no nos abran la puerta y que estén ellos ahí día y día. Que bueno, que eso para mí son semillas de esperanza, ¿no? Pero que vamos, que no seamos tibios, por favor, y que tenemos mucho que hacer. Gracias. Yo hago cuña publicitaria, el Sindicato de la Vivienda está abierto, yo voy poquísimo y me fustigo por ello, pero porque, por desgracia, no consigo encontrar la disponibilidad, pero si os interesa, todos los lunes a las 6 se reúne en el sindicato, en el Ateneo Popular de Carolinas, que no me acuerdo de la calle, pero vamos, sale en Google, o sea, Ateneo Popular de Carolinas, y a las 6 todos los lunes, y es una experiencia brutal, porque además de que es verdad que hay un grupo de jóvenes muy, muy movilizados y que se están ocupando de un tema fundamental, lo que hay también es gente afectada o que ha sido afectada, muy involucrada, con una experiencia de vida muy fuerte y que sigue uniéndose, ¿no?, para parar desahucios, para dar apoyo legal. Está María Jesús, que es una abogada totalmente voluntaria, que está ahí todos los días y haciendo mogollón de seguimientos. O sea que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no?, de tener un sindicato así en Alicante, porque hasta hace poco eran todos de fuera, ¿no? Es algo muy reciente, no sé cuándo empezó, pero llevarán 3 o 4 años, ¿no? 2021, después de la pandemia. Bueno, pues simplemente eso, pero nada, muy de acuerdo. Brittany, ¿tú quieres decirle algo? Sí, la verdad, a veces creo que nos falta volver a lo esencial.
Y creo que lo esencial es el Evangelio. Es imposible que tú leas el Evangelio como cristiano y no te llame a salir y a hacer cosas. Imposible. Porque creo que Jesús llevaba una acción muy marcada, con unos valores muy marcados, y empatizo mucho, ¿no?, con lo que dices y comparto mucho con lo que dices, de que a veces me genera una contradicción. A veces me resulta difícil decir soy cristiana porque, oye, pues la Iglesia todo lo que hace, ya. Todo lo que hacía, ya. Pero vuelvo al origen y vuelvo a la raíz y vuelvo a Jesús, vuelvo al Evangelio, vuelvo a la Biblia, y la Biblia me invita a no quedarme quieta, a luchar por lo que considero que es injusto, ¿no? Que ojalá todos los que llevan por bandera ser cristianos volvieran a la raíz y volvieran a la Biblia, volvieran al Evangelio, a los valores de Jesús, y vieran que a lo que te invitas a no quedarte tibio, te invita a moverte, a salir, a luchar por lo que es injusto, a moverte en compañía y no en solitario, ¿no? Que comparto mucha parte de todo lo que compartías. Solamente dos, por terminar de contestar, dos anécdotas. Bueno, yo insisto en que todavía en lo que es el compromiso político, todavía la mayoría de los cristianos no se entiende. Es algo que no se entiende. Política, religión. En un consejo parroquial al que pertenezco, un día salió el tema de hablar la caridad política. Contestación de uno, oye, ¿qué tiene que ver la política con la caridad? Bueno, quien esté un poquito metido en la doctrina social de la Iglesia sabe lo que significa caridad política. En un ayuntamiento donde yo estaba formando parte del pleno del ayuntamiento, un día, como todo el gobierno son católicos, pues salió el tema de un punto en la cuestión es que nombré que por justicia social, ellos como católicos deberían de tomar en consideración lo que se estaba debatiendo. Lo mismo, ¿qué tendrá que ver la justicia con la religión? La justicia social con la religión. Esos son dos hechos verídicos, ¿no? Insisto, creo que nos queda mucho caminico que recorrer, de conocer qué nos dice la doctrina social de la Iglesia, que yo creo que incluso... no lo sé si decirlo o lo voy a decir. Creo que hasta ha habido quizás empeño en que no se conozca. Creo que por aquí también tenían la palabra. Sí. Yo quería preguntar, pues, ¿se oye? Que es cierto que en España se ha fomentado la propiedad privada y que, bueno, a partir de la crisis, ¿no?, de la construcción del 2009, de la burbuja inmobiliaria, pues yo pienso que los gobernantes no han sabido regular el alquiler. Porque antiguamente yo tengo mis padres viviendo de alquiler 40 o 50 años y les interesaba porque el alquiler no se lo subían y no podían echarlos. Pero claro, es que ahora el alquiler te produce inseguridad, porque yo ahora alquilas una casa y a los 5 años te echan o te dicen que te le suben el alquiler o que la quieren vender o quieren hacer esto o quieren hacer lo otro. Entonces, yo pienso que el alquiler ahora mismo es una necesidad porque la gente no puede pagar una hipoteca con los ingresos que tiene, pero es que además te crea inestabilidad. Porque tú te metes en un piso de alquiler y a lo mejor ya tienes tus muebles, tus cosas, o no las tienes y a lo mejor te echan, a los 4 o 5 años te quieren echar, se especula mucho. Entonces, este tema yo creo que ningún gobernante nos lo va a solucionar, porque es un tema que yo creo que no se ha dejado porque no ha interesado el tema del alquiler, y yo creo que todos se han dedicado a, pues eso, a defender a la propiedad, a construir y a crear propietario, ¿no? Entonces, este tema es un problema grave y yo creo que eso, que como cristianos tendríamos que movilizarnos, porque no se me ocurre otra cosa, entre los sindicatos y movilizarnos y organizarnos. Y bueno, mientras no haya un movimiento fuerte en este sentido, no se va a solucionar nada. Al final es poner parches, ¿no? Intentar dar alguna ayuda, alguna cosa. Y más ahora tenemos el tema de la inmigración, que mucha gente viene. Entonces yo creo que a lo mejor lo de construir más viviendas puede ayudar. Pero bueno, la base son las viviendas de protección oficial. Como había antes, o de protección social, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque además hay mucha gente que alquila habitaciones porque no puede pagarse una vivienda, familias con hijos, y eso a la larga pues trae muchos problemas y claro, en un futuro pues puede ser muy conflictivo. Bueno, muchas gracias a todos. Otra cuña publicitaria. Nosotros estamos montando una cooperativa de vivienda en modelo de cesión de uso. Seguramente esté para, cruzo los dedos, para julio, porque está siendo, llevamos 4 años con este tema y está siendo muy duro de registrar.
porque esto en otras comunidades autónomas se hace, y en Cataluña sobre todo son muy pioneros. ¿En qué va a consistir? En que cualquiera que quiera, lo que comentabas, ¿no? Esa seguridad y estabilidad, y que no suban los precios, y que no tenga tampoco necesidad de tener una vivienda en propiedad y le guste el rollo de la comunidad. Al final tú entras en la cooperativa y al ser socia de la cooperativa, eres propietaria de todos los bienes de la cooperativa y tienes el derecho de uso de lo que necesites, en concreto de una casa, ¿no? Porque por lo general, pero la cooperativa también, en principio, te da posibilidad de, cuanto más crece la cooperativa, nos la imaginamos con fases a escala de barrio, pero la cooperativa, ya veremos cómo sale, pero mi idea también es que pueda tener fases por barrios, y que si tú de repente quieres moverte de barrio, pues la cooperativa te lo pueda permitir, y que dentro de esa gran comunidad que comparte valores, porque para mí, no sé si es porque me formé en las teresianas, pero yo estoy totalmente alineado, ¿no? con esta idea de vamos a juntarnos en comunidades que comparten valores. Pues la idea es que la vivienda sea una punta de lanza para eso. Y a ver si lo conseguimos, porque está siendo complicado, pero bueno, tenemos ahora un grupo de abogadas y arquitectas increíbles valencianas que nos están ayudando mucho, y yo creo que para verano la tendremos. O sea que os informaré y a quien le interese, porque, bueno, sobre todo yo pienso mucho en personas jóvenes y personas mayores, pero cualquiera que se junte podría entrar en la cooperativa. Bueno, pues pregunta contigo terminamos ya, sí. No hay ninguna palabra más y cerramos. Se hablaba en el cuaderno se hablaba de situar la vivienda en el centro del bien común y de la dignidad del trabajo y de la vida. ¿Cómo creéis, ya se ha hablado algo, ¿no? ¿Cómo creéis que las organizaciones sociales, sindicales, políticas, cristianas, podemos construir alianzas reales que vayan más allá de las declaraciones, ¿no? Y que seamos capaces de frenar desahucios, regular el mercado y ampliar el parque público, especialmente en ciudades tensionadas como Alicante? ¿Alguna pista que podáis darnos? Ya habéis hablado algo de luego. Yo diría comprometiéndonos con espacios compartidos, espacios físicos y espacios, pienso en la mesa de Zona Norte, en asociaciones vecinales, la cooperativa de Carolinas, que es, ¿cómo es? La COCA es la coordinadora de Carolinas. O sea, son espacios en los que al final es un tiempo, pero se reúnen mensualmente, y la idea es esta, es llevar temas, hablar de estos temas con gente que comparten inquietudes, y mantenernos al día de lo que estamos haciendo. Porque al final, es de verdad que si todos empujamos para el mismo sitio, es que vamos a llegar muchísimo más lejos y probablemente más rápido. Entonces ahí, aunque es verdad que es duro y hay veces que es frustrante, yo creo que tenemos que comprometernos con estos espacios, y lo digo en primera persona, porque a mí me cuesta mucho, como os decía, ¿no? Ir al sindicato y tal. Dedicarle tiempo a esto, como sea, es fundamental. Y luego ya podemos hablar de otras estrategias, pero si por ahora conseguimos vernos a menudo, ya sería un éxito. María del Mar, breve. Creo que también los ayuntamientos tienen cierta autonomía para ejercer lo que tengan que hacer. Hay dos ayuntamientos que conozco, el de Marinaleda, que tiene un proyecto muy bueno, desde el pueblo de mi marido, Galera, ha conseguido que el cuartel de la Guardia Civil se rehabilite para las personas mayores con zonas comunes, y cada uno con su apartamento y su vivienda. Pagan 150 euros al mes con calefacción y con todos los medios correspondientes. Eso pertenece al Ministerio del Interior. Bueno, pues fuimos a proponerlo en Elda y dijeron que para aquí. Que ellos allí hacían lo de los carneros de los cazadores. Es decir, que podemos poner también la mirada en otros proyectos e interesarnos cómo se puede caminar. Muy bien, pues yo nada más que me queda de nuevo daros las gracias, Juan Manuel, Daniel y Britani, y me quedo con ese mensaje de esperanza de que organicémonos y luchemos en los barrios para luchar por este derecho. Con eso me quedo. Gracias. Y os voy... Muchas gracias.